Gracias te damos, Señor, que en esta hora podemos ser instruidos por tu palabra, Señor. Y que el Espíritu Santo pueda escribir en nuestras mentes lo que tú deseas que escuchamos. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Dice aquí, fuera de la iglesia no hay salvación. Vamos a mirar las profecías del libro de Daniel y luego vamos a comparar otros textos en la Biblia y vamos a espaciarnos cumplimiento de alguna profecía en la historia y mirar también que lo que ha sucedido mucho en la historia lo estamos viendo ahora. Y no solamente que se repite, sino vamos a ver qué va a suceder muy pronto o lo que ya está pasando. Con ese propósito está escrito en la palabra de Dios, para que entendamos dónde estamos en el marco profético. Dice el libro de Daniel, Daniel capítulo 7 dice, después de esto, hablando de los cuatro bestias que Daniel vio que eran simbólicos, figuras, después de esto miraba yo en la visión de la noche, he aquí la cuarta bestia, espantosa, terrible, en gran manera, la cual tenía unos dientes grandes. ¿De qué? ¿De qué eran los dientes? Y eso es ayudar a identificar de qué nación está hablando la bestia, representando una nación, ¿verdad? La nación que tenía como avance de tecnología, hierro, ¿verdad? Hablando aquí que con esos dientes de hierro, ¿qué hacía? Devoraba, ¿qué más? Y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella. Ahora, hay unos puntos que yo quiero tocar, porque tú sabes que uno esperaba que ya a estas alturas son textos que manejamos y entendemos, pero que resulta dentro del pueblo muchas veces nos desviamos y hacemos preguntas de detalles que realmente demuestra que no estamos fundados. A veces me vas a entender lo que voy a decir ahora. ¿Cuántos cuernos tenían? 10. Esos 10 cuernos pertenecían a la bestia, surge de la bestia, ¿verdad? Surge de ahí. Aquí tenemos un simbolismo, ¿verdad? Un simbolismo desde que podemos ver una bestia espantosa. Aquí tenemos 10. El punto que yo quiero que enfoquen es que los de estos cuernos salen de esta bestia. ¿Ok? Aquí vamos a ver lo que era el imperio romano, siendo la cuarta bestia de Apocalipsis, de Daniel 7. Aquí vemos la conquista del imperio romano. Ahora, noten bien que Roma comienza como una república. Usted sabe lo que es una república, ¿sí? Una nación soberana, una república. Pero comienza como una república, pero va terminando o va haciendo una transición a un imperio. Ya el imperio ya no es una república que se preocupa por su territorio, sino para conquistar otros territorios. ¿Me está siguiendo?
Pues aquí la Biblia sigue describiendo, dice, el versículo 8 de Daniel 7, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y este es el punto que a veces creemos que manejamos, pero a veces sale detalles, ¿verdad? El cuerno pequeño arrancó 3 cuernos de la cuarta bestia. Pertenecía esos 3 cuernos a la bestia, surge de la bestia, es parte de la bestia. ¿Ok? Y sigue diciendo, he aquí que este cuerno, el cuerno pequeño, tenía ojos como los de un hombre y una boca. ¿Qué hacía con la boca? Hablaba grandes cosas. Es decir, ahora, mis hermanos, que un cuerno toma el lugar de 3, lo arranca para ahora acomodarse el cuerno pequeñito. Lo arranca los 3 para acomodarse él. Ahora, algunos vienen y dicen, esos 3 cuernos que arrancó son de la fe verdadera. Son de la fe primitiva. Y por eso el cuerno pequeñito lo arrancó de su lugar. Porque estaba opuesto a ella y por eso lo quitó. ¿No? ¿Dónde salió los 3 cuernos? ¿De dónde salió? ¿Eran parte de qué cosa? De la bestia. No dice ahí que eran los de la fe primitiva. No dice que son de la iglesia primitiva. Ahora se dice que los 3 cuernos eran... ¿Qué practicaban por fe? ¿Alguien sabe aquí? Los 3 tribus eran arianos, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? Que eran arianos. Hoy en día ese término se vuelve a usar de nuevo, arianos. ¿Qué quiere decir que eran arianos? Y mucha gente hoy en día comienza a usar esa palabrita, arianos, y ni siquiera algunos conocen muy bien de qué estamos hablando. Una pregunta antes que vamos a la próxima vista. ¿Alguien me puede ayudar con los nombres de los 3 reinos que fueron arrancados? Dijeron visigodos, ostrogodos y los vándalos. Estoy de desacuerdo, pero ok. ¿Y los érolos? Bueno, aquí vemos el imperio y 3 diferentes reinos, los ostrogodos, los vándalos y los érolos tenían posición. Los vándalos andaban por aquí en Norte de África. ¿Ok? Entonces tenemos los ostrogodos y los érolos. Van a ver ahora. Pero, ¿qué sucede? Que el imperio viene y vamos a ver cómo sucedió esto en la historia y comienza a quitar. Mira, vándalos. Mira, ¿cuáles son estos acá? No. Érolos, ostrogodos. ¿Ok? Son 3. Ya quedan destruidos y ahora conquista el imperio romano a esos espacios. Noten bien que conquistaron a Roma. Y se había cambiado lo que era el centro de operaciones de Roma imperial y la iglesia también, la iglesia romana, al este, a Constantinopla, por allá, ¿verdad? Entonces aquí queda otros reinos que sale de la bestia.
Otra vez, mis hermanos, los tres pertenecían a esa misma bestia. ¿Ok? No pierda ese punto. Ahora, vamos a abundar un poquito este asunto de los arianos. ¿Usted ha escuchado alguna vez que se habla de arianos? ¿Alguna vez ha escuchado esa palabra? Arianos. ¿Qué quiere decir arianos? ¿Por qué hablan de arianos hoy en día? Pero dice Apocalipsis 13:2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso. Apocalipsis 13, ¿sí? Y su boca era la boca de león, un compuesto de la bestia de Daniel 7. Y dice, el dragón le dio ¿qué? El dragón representando en Apocalipsis 12, o la cuarta bestia de Daniel 7, representando a qué poder, a qué nación. El dragón le dio su poder, trono y autoridad. El dragón se lo dio a la bestia. Ahora, hay dos simbolismos que la Biblia usa para ese dragón. Uno es Satanás. Dos es el imperio romano. El imperio pagano romano. Le dio el poder, le entregó, y la historia demuestra cómo fue eso. Pero algo tenemos que conocer de esto, porque de la misma forma habla de la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13, y por eso lo estudiamos. Miras aquí. Hay un libro que se llama Las Dos Repúblicas. Le puse en inglés porque no creo que aparezca en español. Pero ese libro, Las Dos Repúblicas, un libro de historia muy interesante. Habla aquí de un cierto Alejandro, que era, ¿qué posición tenía él? Obispo, ¿ok? Era un obispo, y ahora tenemos a Alejandro, y tenemos a otro personaje que tenía creencias diferentes. ¿Cómo se llamaba el otro? Ario. ¿Era un qué? A cargo de una iglesia en la misma ciudad, ¿ok? Dice, Alejandro intentó explicar la unidad de ¿quién? De la Santísima Trinidad, ¿ok? Alejandro venía y quería explicar en detalles lo que es la unidad entre la Trinidad. Tenemos dos personajes, ¿cómo se llaman? Alejandro y Ario. Aprendemos algo hoy. ¿Cuáles eran las luchas aquí? Porque la gente está diciendo que hay una lucha ahora y no saben ni cómo comenzó esta lucha, ni a dónde proviene. Sigue diciendo, Ario no estaba de acuerdo con las posiciones expuestas por Alejandro, y se llamó ahora una reunión entre los ¿quiénes? Presbíteros de la ciudad, y se discutió la cuestión. Ambos partes salieron diciendo, bueno, nosotros hemos ganado el argumento, ambos lados. Pero Alejandro no se quedó. Por casualidad, ¿usted sabe la diferencia entre un obispo y un presbítero? ¿Sabe la diferencia? Un obispo está, ¿cómo? Está más alto. Ok, está más alto. Está encargado de grupos o de concilios de es más, que son obispos también. Solamente que, como dice nuestro hermano Vladimir, son de nivel un poco más local, un poco más bajo. El obispo controla o tiene autoridad sobre varios. ¿Ok? ¿Ya entendieron un poco? Entonces dice, Alejandro, después que hubo esta reunión acá, que dice que quedaron empate supuestamente,
dice aquí, Alejandro convocó a un consejo de 100 obispos. Recuerda que los obispos son mayores, ¿ok? Y en la mayoría de los cuales se aprobaban las opiniones de ¿quién? De Alejandro. La gran mayoría, pero no todos. Dice aquí, ante esto, a Ario se les ordenó abandonar sus propias opiniones y adoptar las de Alejandro. Ario se negó. ¿Y Alejandro qué hizo con Ario? Porque el obispo tenía mayor autoridad. ¿Ok? Y a él y a todos los que tenían su opinión, de las cuales había un número considerable de obispos que creían lo que predicaba Arios, y otros clérigos, y muchos de las personas. Entonces hubo una lucha dentro de la iglesia. ¿Cuál iglesia? Me pregunto, hermano. ¿De cuál iglesia estamos hablando? ¿Cuál pertenecía a Alejandro? ¿Y Ario? De la misma iglesia. Y vienen las personas hoy en día a decir que algunos son de la fe primitiva porque son arianos, otros porque son de la Trinidad. Pues no. Mira esta cita, como nos sigue diciendo aquí. Una de las razones principales de interés en las controversias fue que nadie podía comprender o entender la pregunta en cuestión, o la lucha, ¿verdad? La lucha teológica. Dice, ¿fue el exceso de qué? ¿Exceso de qué? Fundado sobre las palabras más abstractas en la religión más abstracta del pensamiento humano. Es decir, que la religión de la fe de la iglesia, en este caso la iglesia católica, es una de las fe más abstractas que existen. Y el argumento era un argumento abstracto. No voy a explicar lo que estoy diciendo. Yo sé que es complicado hoy, pero trata de emprender algo hoy, ¿sí? ¿De qué era el argumento acá? Y aquí vamos a llegar directo. Si se olvidaron todo lo que se ya habló, retengan este punto. Dice aquí, no hubo disputa sobre el hecho de que si hubiera una ¿qué? Eso no era la discusión. Pero hoy trinitarios y arianos discuten ese punto. Pero el mismo Ario no estaba luchando, ni peleando, ni discutiendo ese punto. Pero mira lo que sigue diciendo. Se trataba de la naturaleza de la Trinidad. Dice aquí, ambas partes creían precisamente en la misma ¿qué? Lo dijeron ustedes. Eran de la misma iglesia, tenían la misma fe. Solamente en un punto doctrinal había dos ideas diferentes. ¿Cuál era la idea? Bueno, ¿en qué diferían? Pero diferían en la relación precisa que el Hijo tenía que. Esa era la lucha. La lucha no era si había dos, si había tres, eso no era la discusión. La lucha era cómo se relaciona, cómo es la naturaleza entre el Hijo y el Padre. Ahora noten bien, cuando decimos que había tres cuernos de tres reinos arianos, que creían lo que creía Arios, ¿de dónde salían esos reinos? ¿Arianos? ¿De dónde salieron? De la cuarta bestia de Roma. ¿Ok? Daniel 7:25 sigue diciendo, hablando del cuerno pequeño, hablará palabras contra el Altísimo y los santos del Altísimo quebrantará. Y muchos dicen, bueno, aquí está, el cuerno pequeño arrancó los tres tribus.
No, mi hermano, aquí está hablando de que cuando comienza el tiempo, mitad de tiempo, se le va a entregar totalmente poderío para ahora perseguir. ¿Me siguieron? Y no es que tenía el poder antes para perseguir. En el comienzo del tiempo, mitad de tiempo, los 1260 años que comienzan, ¿cuándo? ¿Ustedes saben cuándo? 538, es decir, antes de 538, el poderío papal tiene poder civil y religioso, ambos, ¿o no? Antes de esa fecha, ¿lo tiene los dos poderes? No tiene los dos. Entonces, esta profecía acá está hablando que ahora cuando recibe poder civil más el poder religioso, ahora dice, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará cambiar los tiempos y la ley y será entregado en sus manos, ahora que va a perseguir, corregir a los herejes. ¿Por cuánto tiempo? Tiempo, mitad de tiempo, profético, 3 años y medio. Ya me dijeron la fecha, 538, ¿se extiende hasta qué año? Muy bien. La estoy probando hoy. Dice aquí las dos repúblicas. Dice, el conflicto de Donates había desarrollado la decisión y había establecido el hecho de que era la Iglesia Católica de los cristianos, en la que estaba encarnado el cristianismo que debería ser reconocido por la religión imperial. No sé si me está siguiendo. La única iglesia o religión que iba a ser reconocido por el imperio completo iba a ser esta iglesia. Ahora, no es que no había otros grupos, no había otros adorando, otros que no pertenecían, pero esos se consideraban como herejes de la fe. Pero el imperio solamente reconocía uno. Sigue diciendo así, Constantino se había aliado con la iglesia solo ¿para qué? Oh, hermanos. Si somos atentos, vamos a ver qué está sucediendo en el mundo ahora mismo. Pero Constantino tenía un fin en el cual se alió con la iglesia. Era para obtener ventajas políticas. Por eso se asoció con la iglesia. Pero dio su favor a esa iglesia. Dice aquí, el único uso de lo que lo dio a la iglesia fue el uso ¿cuál? Político. Su valor para este propósito reside enteramente en su unidad. Constantino quería una iglesia unida y luego unido al Estado. Mira lo que dice. Si la iglesia fuera ¿qué? Dividida en cuerpos separados, su valor como factor político, ¿qué pasa? No me conviene. No me interesa. No lo necesito. No lo puedo usar. Por lo tanto, la Iglesia Católica, por su parte, había afirmado durante mucho tiempo la necesidad de unidad con el obispado. Una unidad en la que el obispado debería poseer autoridad para hacer ¿qué? Y así como poder para prevenir ¿qué cosa? La herejía, es decir, que tienes autoridad ahora a castigar, ahora a decir lo que es cierto, lo que no es cierto, cuál es la fe que tú tienes que creer, y si tú no crees la fe que determinamos, pues usted es un hereje. ¿Cómo surge eso? Bueno, la iglesia para este entonces todavía no lo tiene ese poder.
No tiene el poder para corregir a nadie, no con el poder civil. Es decir, que tiene un poder religioso, pero no tiene un poder civil. Pero Constantino se presta ahora a prestar poder civil. ¿Me siguen? Prestar poder civil. Dice Daniel 12:11, debemos entender las profecías, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta, el continuo, y se establece la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Cómo vemos el cumplimiento de esto? Miramos en la historia otra vez, mis hermanos. ¿Qué sucede aquí? En el año 508, tenemos un rey, un príncipe de uno de los cuernos, el rey de los francos. ¿Alguien conoce su nombre? Que no sea Joan. Dice aquí, luego declaró ¿quién? Para que lo tengan los nombres plasmados allí. Que estaba convencido de la verdad de la fe católica. Ahora, él originalmente era de la fe pagana. Pero se casó con una princesa de esa descendiente católica de otra nación. Y ella le impuso convertirse para beneficio político del reino. Ahora, yo no estoy aquí señalando que si son de esta religión son malas. No, yo no estoy diciendo eso. Dios conoce quiénes son los hijos de Dios. Lo que estoy diciendo es que el poder civil no debe mezclarse con el poder religioso, y ese es el peligro. Y vemos en la historia lo que ha sucedido. Dice ayer, ahora, estaba convencido de la fe católica y de inmediato se hicieron los preparativos para se bautizara el nuevo ¿quién? Constantino. Acabamos de leer de Constantino, ¿verdad? ¿Por qué Constantino quería relacionarse con la iglesia? Solamente por la política. Y si la iglesia, que el imperio le va a hacer un favor, reconocemos solamente la iglesia católica, Constantino. Solamente la iglesia católica en este imperio vamos a reconocer. Pero ahora usted me hace un favor, porque usted va a reunir todos los religiosos y lo va a poner en orden para que favorece el imperio y el emperador. ¿Me sigue? Es decir, que Constantino va a prestar un favor a la iglesia y la iglesia va a prestar un favor al emperador. ¿Me está siguiendo? Dice aquí. Él se bautizó ¿cuándo? Un 24 de diciembre. ¿En qué año? Por primera vez ahora, dice, la difusión de la creencia en la naturaleza de la divinidad se convirtió en el pretexto declarado para la invasión de un territorio vecino. Es decir, que Clovedeo ahora adelante dice, voy a exterminar los enemigos de la fe católica. Voy a prestar mi espada, mi ejército, y ahora voy exterminando los enemigos religiosos, pero con el poder civil. ¿Me está siguiendo? Por eso vemos acá esto. Mira, esto fue profetizado. Poder civil yo lo voy a prestar a la fe. ¿Lo voy a hacer por cuántos años? Y ahora, el rey de los francos que entrega el poder, no por casualidad, es el mismo poder que 1290 años después, ahora le quita el poder civil al papado. 1798. Pero dice ahora Apocalipsis, y a esto queremos llegar en esta hora. Dice aquí, vi, Apocalipsis 13:11,
Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Pero ¿qué dice de esa segunda bestia? ¿Y el dragón quién era? El diablo. ¿Y quién más? El diablo, sí. Y Roma imperial. Roma imperial, que el dragón le dio su trono, o gran autoridad a la primera bestia. Es decir, que la segunda bestia habla con el mismo, o recibe lo mismo que recibió la primera bestia. ¿De quién? Del mismo dragón. ¿A quién representa esta nación ahora? La que era la república. Y por eso, por ende, el libro Las 2 repúblicas, porque Roma era una república, pero se convirtió en un imperio. El Estados Unidos comenzó como una república, pero se ha convertido en ¿qué ahora? ¿Usted sabe la diferencia entre una república y un imperio? Una nación que es una república tiene ciertas reglas, que se protege de ser soberano, pero no conquista todo el mundo. Eso es una república, sumiendo en pocas palabras. Pero te pregunto, ¿los Estados Unidos hoy en día es una república o es un imperio? ¿Cuál de las dos cosas? ¿Qué le dice a usted que es un imperio? ¿Por qué dicen eso? Porque tiene su cabeza metido en todas las naciones, en todos los lugares, conquistando todo, llevándose todo, apoderándose de todo lo que quiere y poniendo allí favor donde le conviene. Eso es un imperio, no república. Ahora dice la profecía bíblica sobre esta nación, dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Es decir, que va a ser exactamente lo que hizo la primera bestia. Pero noten algo aquí. Los 2 cuernos semejantes a los del cordero. ¿Alguien me puede ayudar con decirme qué es lo que representa esos 2 cuernos? El poder civil y el poder religioso. Ok. Civil. ¿Y cuál es el poder civil? ¿Cómo se maneja el poder civil en esta nación? ¿Tiene una palabra? Política. Ok. ¿Cómo se llama la política de Estados Unidos? ¿Qué clase de política tenemos acá? ¿Somos una dictadura o republicanismo? Es lo que tenemos en esta nación. Uno de esos cuernos se llama republicanismo. Los otros, los principios religiosos de esta nación, ¿cuáles son? Protestantes. Entonces tenemos un cuerno, republicanismo, tenemos el otro, protestantismo. Pero ¿qué pasa? Que cuando habla como dragón, ya no tiene esos 2 principios. Ya no tiene esos 2 principios y se convierte en vez de republicanismo en imperio, y ahora los protestantes van a formar la misma dictadura de la primera bestia. Y son los protestantes que lo harían. ¿Qué van a hacer? Unir los protestantes a hacer ¿qué? Dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace a las malas, a la fuerza, que la tierra, no solamente los Estados Unidos, sino toda la tierra, los moradores de ella adoren ¿a quién? Y por ende ella misma hace algo, sana la herida mortal. Por eso vemos aquí esta bestia, que es un reflejo de la primera bestia. La primera bestia tenía cuerpo de leopardo, cabeza de león, pie de oso, tenía 2 cuernos, ¿verdad? Es una imagen, una duplicación de lo que hizo la primera bestia. Por lo tanto, vemos que los cristianos hoy en día esperando un poder político que nos va a ayudar en los problemas que tenemos en esta nación.
los problemas que ahora la nación ha ido en una escala inmoral, cayendo para abajo. Donde dicen, bueno, en el día Pascua salieron el presidente a afirmar de que el día de los gays, y que eso es inmoralidad en una fiesta religiosa, y con la esperanza de que una figura política va a arreglar los problemas espirituales de una nación. ¿Me está siguiendo? Por eso los cristianos hoy en día, y eso incluye más cristianos de lo que pensamos, tiene su esperanza de que cuando este hombre se sube en poder, va a ser de beneficio para la iglesia cristiana. Ahora, yo no sé qué va a pasar, elecciones, yo no sé quién gana, quién no, porque yo no soy profeta y yo no sé. ¿Ok? Pero eso es la esperanza de muchos cristianos. La esperanza que han llamado este hombre por un cierto nombre. ¿Tú sabes lo que llaman el hombre este hoy en día? ¿Qué nombre le tienen? Le han puesto apodo. Constantino. Entonces yo le pregunto a los hermanos, ¿por qué tú crees que los cristianos le andan llamando a este hombre Constantino? ¿Por qué? ¿Qué hizo Constantino? Dice, yo encontré un artículo, hay muchos artículos, pero yo encontré aquí en PBS News, PBS conocido muchos años. Yo me acuerdo de que yo era un pequeñito, había PBS. Dice, el triunfo del cristianismo es en realidad un fenómeno histórico muy notable. Me gusta cómo ellos relatan la historia, como está en la Biblia. Dice aquí, y no es así. Comenzamos con un pequeño grupo ¿de qué? Del Imperio Romano, y después de 2 o 3 siglos, se recuerdan que los cristianos eran atacados, destruidos bajo Nerón. Eran matados, quitados todas las posesiones que tenían, destruidos completamente. Por algún motivo, en algún momento, cambia eso. ¿Viene quién a cambiar eso? ¿Viene quién? Constantino. Y ahora se declara el cristiano. Y ahora hay favor. Y mira lo que dice acá. Es aquí que ese mismo grupo y sus descendientes de alguna manera se ha apoderado del Imperio Romano y se han convertido en la religión oficial. Dice de hecho, dice, la única religión tolerada del Imperio Romano al finales del siglo IV. Ahora, se hacen una pregunta en PBS. ¡Wow! ¿Cómo sucedió esto? Este misterio, que fueron un grupo de cristianos perseguidos, odiados entre ellos, y yo no sé, y cómo fue que la conversión ahora se hicieron tan grandes, hacerle la religión oficialmente reconocido y favorecido. Tienen ahora puestos políticos, ahora tienen dinero, ahora tienen poder, ¿cómo fue ese cambio? Bueno, algunos se creen que eso es bueno. Dice aquí, tratar de comprender cómo sucedió esto es un avance verdaderamente notable y un problema histórico. ¿Cuál? Mira, sigue diciendo, por supuesto, los cristianos piadosos no tienen dudas sobre cómo y por qué sucedió. ¿Por qué tú crees que sucedió en favor de la iglesia? Que cuando estaba siendo perseguida, ahora recibe favor del gobierno civil. ¿Por qué tú crees? Porque se unieron iglesia y Estado y ahora se prestan para favores políticos. Eso es de Dios. Es más, que aquellos que realmente mantenían la fe original, que cuando estaba siendo perseguido, eran los mismos que cuando la fe ahora fue aceptada por el poder civil, siguieron siendo perseguidos todavía.
Nunca se dejó de perseguir los verdaderos cristianos. Eran aquellos que menguaron su vida religiosa y cambiaron algunas cosas para practicar y agradecer al poder civil. Pero aquellos que siguieron siendo los mismos cristianos que fueron antes, todavía siguieron siendo perseguidos. Pero no eran parte de la fe reconocida por el Estado. Ahora sigue por acá. Está la mano, esta es la mano de Dios trabajando en la historia. Dice acá, por eso sucedió el favor a la iglesia cristiana. Dice que la iglesia católica es la iglesia cristiana. Esta es la mano de Dios trabajando en la historia. Y los cristianos de antigüedad ya, dice, señalaron esto mismo. El hecho de que el cristianismo triunfó es prueba de su verdad. Ahí engañaron a muchas personas. Es decir, porque la Iglesia Católica recibió favor del poder civil, es un hecho de que es la verdadera fe. Es decir, que en esta nación, si ahora se da favor a los grupos religiosos, a las iglesias religiosas, esos son las iglesias aprobadas por el Estado. ¿Y los otros quiénes son? Disidentes, no reconocidos. Ahora, vamos a ir terminando dando unas evidencias de algunas cosas. Hay un pastor, unos pastores, aquí que tienen mucha esperanza en este hombre acá, que le han puesto apodo. Y usted va a mirar muchos de estos líderes religiosos con todas sus esperanzas en de que este hombre va a arreglar los asuntos de la nación. Eso tiene una frase allí en Apocalipsis 13. Se llama la imagen de la bestia. Duplicando lo que se duplicó. Roma imperial mezcló poder civil con poder religioso. ¿Qué va a hacer los protestantes para formar la imagen de la bestia? ¿Qué va a hacer? ¿Unir el poder cuál? Religioso con... Yo te pregunto, ¿ya este hombre ha sido presidente alguna vez? ¿Qué lo demostró a usted? ¿Le prestó favores políticos a los religiosos en algunos de su legislación? Y no se ha visto nada. Porque otra vez, yo no sé si se queda presidente o no, pero la profecía bíblica dice que las iglesias van a recibir mucho más apoyo civil en algún momento. Y para mí es más pronto de lo que pensamos. Aquí hay un periódico, se llama The Free Advent Banner. El volumen 2 de ese periódico, el número 5, lo puse en inglés porque parece en inglés, dice, el credo de la iglesia romana fue establecido que se llama, ¿cómo se llama el credo? Extra ecclesiam nulla salus. ¿Qué quiere decir eso? Es el latín, ¿sí? Extra ecclesiam nulla salus. ¿Qué quiere decir ese credo? Quiere decir, fuera de la iglesia no hay salvación. Y aquí cita a Martín Lutero como eso fue uno de los credos de la Iglesia Católica. Ahora, yo no abundé mucho de lo que dice el pastor J.W. Mans, Free Seventh-day Adventist, después de eso, a quién se lo estaba aplicando. Pero yo hago una pregunta mientras estamos terminando en esta hora. No se preocupen que aquí le están esperando con la comida. Aquí vamos con la comida espiritual primero. Mis hermanos, ¿usted ha escuchado alguna vez que le diga a usted que si usted sale de alguna iglesia, que usted va a perder la salvación? Sí. Que en esa iglesia, si usted se remueve de eso y baja a otro, que
que practica lo mismo, o que practica más estrictamente lo que usted desea practicar, que usted a salir de allí pierde la salvación. ¿Ha escuchado eso alguna vez? No lo he oído. Ok. Y se escucha dentro de iglesias protestantes. Pero es un credo, ¿cuál? Ahora voy a dar un ejemplo de eso para terminar. Dice aquí que había un cierto hombre que estaba promoviendo esta idea de lugar en lugar, de iglesia en iglesia. Y pues no le fue muy bien porque se lo opusieron varios. Y dice, a darse cuenta de su fracaso y su amarga frustración porque no le seguían lo que estaba diciendo, ¿ahora qué tiene ahora? Se enfureció tanto con nosotros que fue a Limón, ese Puerto Limón en Costa Rica, e hizo circular una multitud de falsedades con el anciano local E.G. Rogers. Se unió en consejo. Dice, como este anciano local nos reconoció como grandes, ¿qué? Resolvió arreglarnos al pie de la letra. Por lo tanto, a negarse rotundamente a actuar de acuerdo con el mandato bíblico, y debido a su propensión al mal, consideró mejor invocar la ayuda ¿de qué? Del poder civil para realizar ¿qué? Es decir, que unos ministros, dice ancianos, pero yo entiendo que eran ministros. Ministros cuando llevan muchos años de experiencia, ya no llaman ministros, si lo llaman anciano, pero es un ministro anciano, ¿ok? Ellos estaban preocupados que iban a venir estos predicadores a llevar la doctrina en algún lugar. Y como no eran de la misma organización, ellos dijeron, no, vamos a prevenir que venga a este lugar. ¿Cómo previnieron que vinieran John Mans y el otro a predicar en Puerto Limón, en Costa Rica? ¿Qué hicieron? Fueron las autoridades civiles. ¿Y qué le dijeron a las autoridades civiles? Fuimos retratados ante el Tribunal de Justicia como ¿qué? ¿Qué quiere decir bolcheviques? ¿Qué quiere decir? ¿Usted sabe lo que quiere decir? Ese es el nombre que se le dan a aquellos que querían traer como el comunismo, el socialismo, que quería venir ahora a una nación y inspirar ahora de cambiar la política de la nación, de dar un golpe de Estado y ahora establecer el socialismo. Estos predicadores que querían venir a traer los mensajes de los tres ángeles, otros ministros no querían que ellos vinieran a predicar a la gente, por lo tanto, ¿qué hicieron? Fueron autoridades, ¿y dónde más? Al tribunal, y le acusaron de cosas a que no venían ellos, pero de algo tenían que decir. Dice aquí, y solicitaron a varios, ¿quiénes? Policías que aplicaran plenamente la ley, porque ahora nosotros somos socialistas. A eso no venimos. Venimos a predicar los mensajes de los tres ángeles. Pero sabes que el odio de Satanás es tanto que sabe que si va a detener, escúchame mis hermanos, si va a detener, Satanás va a querer detener la predicación de los tres ángeles, ¿sí o no? Va a querer detenerlo. ¿Cómo va a hacerlo? Bueno, Satanás dice, yo necesito usar el poder civil para detenerlo. Por lo tanto, él inspira personas que pueden acusar falsamente de la forma que sea, que ahora decir, bueno, esto no conviene a nuestro pueblo. Y gente religiosa dice al poder civil, préstanos el favor civil. Préstanos el favor civil. Tú ves el peligro cada vez que la iglesia se une con el Estado.
cada vez que la iglesia se une con el Estado. Dice acá, se hizo la conspiración y la conclusión fue de tenernos fijados en la iglesia el sábado 11 de marzo de 1922, pero ellos nunca llegaron a esa iglesia. Durante la intervención y antes de ese momento, los funcionarios también estaban involucrados en una campaña que buscaba impedir el desembarco de los pastores Migot y Mans o impedirles predicar en Costa Rica. Terminamos por acá. Pero tal campaña terminó en fiasco, dice, ya que el gobierno es más justo que ellos. ¿Qué dice del gobierno? Es que todavía en el gobierno hay hombres temerosos de Dios. Y cuando la iglesia ahora viene y presenta cosas que dice no queremos, o presenta problemas religiosos, ahora los problemas religiosos, dice el gobierno civil, no queremos parte en eso. Dice un tribunal, dice un juez, cuando viene un ministro, un representante de una iglesia, mira, queremos acusar a esta iglesia que no está haciendo el bien. ¿Qué hizo para acusar a Jesús? ¿Quiénes acusaron a Jesús? ¿Quiénes? ¿Y ellos podían crucificar a Jesús? No. ¿Qué necesitaban ellos? Poder civil. Por lo tanto, fueron donde ¿quién? Pero noten bien, y lo voy a decir por qué. Estas personas que estaban deteniendo al pastor Mans y Miguel en Tara, Costa Rica, eran las personas de la misma fe. De la misma fe. De las mismas personas que le han dicho a usted quizás alguna vez que dice, si se salen de las santas iglesias, estas no tienen salvación. Yo te pregunto, ¿cómo llamamos eso? ¿Cómo llamamos eso? Cuando quieren usar el poder civil, sea el tribunal, sea el ejército, sean policías, sean lo que fuera, el poder civil, para ahora detener la obra de la iglesia, eso se llama la imagen de la bestia. Unidad de poder civil religioso. Sigue diciendo Mans, debería haber sabido aquellos que nos acusan que tal paso va en contraria a las leyes de las naciones y que tal acción ilegal no podía estar justificada. Es decir, que los mismos jueces se echaron para atrás y dijeron, no, es que no queremos nada con este problema religioso. Pero intentaron usar el poder civil para perseguir lo de ellos mismos, mis hermanos. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Terminamos aquí. Mateo 24:9, Jesús dice, entonces, ¿qué pasará en los últimos tiempos? Os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y serán entregados unos a otros y unos a otros sé que de la misma fe. Y dicen, no, es que ya ustedes salieron de la iglesia. Ya salieron de la iglesia. Bueno, me da mucho gusto decirles, mis hermanos, Jesús dice, yo soy la vida y la resurrección. El que cree en mí, dice que. Y usted se debe recibir ánimo por las palabras de Jesús. ¿Quién es el fuente de salvación? Y solamente Cristo Jesús. La iglesia no puede salvar a nadie. Los registros de la iglesia no salvan a nadie. Y no deje que diga nadie a usted que ya perdió la salvación mientras Cristo intercede todavía.
Quizás algunos han experimentado algunas cosas en su vida sobre esto, pero aún todavía falta mucho más. Lo que han experimentado es muy poquito, pero pronto, mis hermanos, pronto la acusación será muy grave, mucho más difícil. El ataque será mucho más fuerte. El odio será mucho más grande en contra de esa gran multitud de personas que son fieles a Dios, o será un pequeño remanente. ¿Cuál de los dos? Es solamente un pequeño remanente que es fiel. Pequeño remanente. Donde todo lo demás le tiene odio a ese pequeño remanente. Tengamos cuidado, hermanos. Y meditamos bien. Que no conviene nosotros estar jugando políticas en la iglesia. Lo religioso es de Dios. Y lo civil es del gobierno. Pero no jugamos los dos. Ningún político va a ayudar a la iglesia. Es Cristo quien guía la iglesia. Es Cristo quien le da poder a la iglesia. Que lo protege, lo guarda. Bueno, ¿qué hizo para la iglesia en el desierto? Apocalipsis 12. Cuando estaba siendo perseguida, ¿qué hizo? Y hubo arrojado hasta agua detrás para destruir la iglesia. ¿Qué hizo? Abrió la tierra para tragar el agua. Simbólicamente hablando, ¿verdad? Entonces, lo que la iglesia necesita confiar no es el poder civil, es en el poder de Dios. ¿Sí? Damos gracias, Señor, que todavía en tu misericordia, Señor, tú intercedes en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Que todavía hay misericordia, gracia, de esa sangre que fue derramada en la cruz. Que la iglesia puede entender, Señor, en esta tierra, que los méritos de salvación para la iglesia es la de Cristo. Que puedes entender quien cuida la iglesia es poder de los altos, poder divino. Y que podemos estar determinados, Señor, a servirte en nuestras vidas en medio de la dificultad. Que podemos vivir tus principios y que no bajamos las normas solamente porque conviene algún tipo de favor, sino que podemos desear ser leal al esposo. Gracias, Señor, que en estos días podemos reflejar y pedimos, Señor, que nos inspire, que nos ayude a desear ser fiel a ti y a tu reino. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén.